Hoy vamos a hablar sobre el jamón de jabugo. Se entiende por jamón y paleta de la denominación de origen jabugo a las extremidades posteriores y anteriores curadas, procedentes de cerdos de raza 100% ibérica o procedentes de cruces de raza ibérica que posean como mínimo un 75% de sangre ibérica. Se puede clasificar en diferentes tipos. Está considerando la alimentación a la que el animal ha sido sometido antes de su sacrificio. Puede ser cerdo de bellota, que es aquel que se destina al sacrificio inmediatamente exclusivo de la montanera de bellotas. Y el cerdo de cebo de campo es aquel cuya alimentación en fase de engorde se lleva a cabo con los recursos de la dehesa, que están constituidos fundamentalmente por cereales. Luego se puede clasificar basándose en los factores que condicionan su calidad: la pureza racial, el manejo de los cerdos, su alimentación, la edad mínima al sacrificio. Se puede diferenciar entre la clase 1, 2 y 3. La clase 1 son aquellos jamones y paletas procedentes de cerdos 100% ibéricos, cuya edad mínima al sacrificio sea de 14 meses y su alimentación sea a base de bellotas y demás recursos naturales. Luego, la clase 2 son aquellos jamones y paletas procedentes de cerdos cuyo factor sea ibérico que posean el 75% de sangre ibérica, cuya edad mínima del sacrificio sea de 14 meses y su alimentación será también exclusivamente de bellotas y recursos naturales. Y luego pasaríamos a la clase 3, que son aquellos jamones y paletas que posean como mínimo el 75% de sangre ibérica, pero serán engordados en libertad con los recursos de las dehesas, con piensos que estén constituidos por cereales, cuya edad mínima al sacrificio sea de 12 meses. Luego pasaríamos a las características fundamentales. Aquí tenemos las físicas y las organolépticas. En las físicas tenemos la forma exterior, que suele ser alargada, perfilada mediante el tradicional corte en V, donde también se puede permitir el corte en media luna. En ambos casos siempre se conserva la pezuña. Y luego tendríamos el peso, que se diferenciaría dependiendo del tipo de jamón que fuera. Si es jamón 100% ibérico, no puede ser inferior a 5,75 kilos. Si es jamón ibérico, que no es 100%, a 7 kilos. Si es paleta, 3,7 kilos. Y si es paleta ibérica, que no es al 100%, 4 kilos. Luego pasaríamos a las organolépticas. En las organolépticas tendríamos el aspecto exterior, que tiene un aspecto limpio, donde se destacaría su coloración, que sería blanca o gris azulada. Luego tendríamos el color y el aspecto del corte, que es el color característico del roso al rojo y es un color brillante. El sabor y el aroma sería un sabor delicado, dulce y poco salado, con un aroma agradable. Luego tendremos la consistencia y la textura, donde tendría una textura poco fibrosa y de alta friabilidad. Y luego, por último, estaría la grasa, donde la grasa es untuosa y consistente y brillante, suele ser de color blanco y amarillenta, donde su consistencia depende del porcentaje de alimentación de bellota de la que el animal ha ingerido. Luego pasaríamos a la zona geográfica. La zona de producción de los cerdos siempre está constituida por las dehesas de encinas, alcornoques y quejidos, situadas en las siguientes provincias. Es donde los cerdos se alimentan, las montañas.
Podemos encontrar esto en Andalucía, que es Sevilla, Cádiz, Córdoba, Málaga y Huelva, y en Extremadura, que sería Cáceres y Badajoz. Luego pasaríamos a qué elementos prueban que el producto es originario de la zona. Una de las cosas es la alimentación de los cerdos, que solo se puede realizar en su hábitat natural de las dehesas de encinas, donde esta alimentación confiere al producto unas características especiales. Luego tendríamos el área natural de la zona de elaboración, donde proporciona unos factores climáticos ecológicos inigualables, que unidos a los factores técnicos y humanos del proceso de elaboración y curación dan lugar a un producto con las cualidades propias que se le han caracterizado. Luego se complementan con los siguientes controles y certificaciones que avalan y garantizan el origen del producto, donde las explotaciones dedicadas a la producción del cerdo deben estar inscritas en el registro de explotaciones ganaderas de la denominación de origen jabugo. Siempre los animales cuyas extremidades sean aptas deberán quedar identificados en una de las orejas mediante una marca indeleble y específica de la denominación de origen jabugo. El marcaje siempre se realizará antes del inicio de la fase de engorde. Y por último, los jamones y las paletas procederán exclusivamente de cerdos de la raza 100% ibérica, manteniendo siempre como un mínimo de 75 de sangre ibérica. Luego pasaríamos a la obtención del producto, al proceso de elaboración, donde las extremidades destinadas a la elaboración de jamones y paletas procederán de cerdos de ganaderías inscritas siempre en el registro de explotaciones ganaderas. Los cerdos que vayan a ser sacrificados llegarán a dichos mataderos con un mínimo con un tiempo de reposo antes de su sacrificio. Y siempre las extremidades que salen hacia los centros de elaboración no sufrirán ningún tratamiento de conservación salvo la refrigeración y tratamiento de sal común. La elaboración consiste en las siguientes fases. Está el salazón que tiene por finalidad la incorporación de sal común con el fin de favorecer la deshidratación y conservación de las piezas, además de contribuir al desarrollo del color y aromas típicos de los productos curados. Luego pasaría al lavado. Se procede al lavado de las piezas para eliminar la sal adherida del proceso anterior, donde a continuación del lavado se perfilan, afinan, moldean y se cuelgan. Luego estaría el equilibramiento salino, que tiene como finalidad el que las piezas vayan eliminando la humedad lentamente hasta conseguir la correcta difusión de la sal entre las distintas masas musculares de la pieza. El proceso se realiza en cámaras a temperatura y humedad controladas, que será de 2 a 17 grados de temperatura y de un 65 a 95% de humedad. El tiempo de esta fase suele durar entre 30 y 90 días. Luego pasaríamos al secado. Esta es una fase que se realiza con las piezas en secaderos naturales, donde permanecerán colgadas el tiempo necesario. Es un proceso que se denomina sudado. Para facilitar el mantenimiento del secadero,
y que la aireación llegue por igual a todo el producto, los locales de secado suelen estar provistos de aparatos cuyas funciones de impulsión, extracción y recirculación faciliten la distribución del aire en su interior a todas las zonas por igual, para que llegue a todo el producto en las mismas condiciones. La duración conjunta de las fases de salazón, equilibramiento salino y secado serán como un mínimo de 6 meses. Y ya por último pasaríamos a la maduración, donde las piezas se trasladan a las bodegas, en donde su entrada se procede a su clasificación, ¿vale? Las piezas se trasladan a las bodegas y ahí se clasifican según su peso, calidad, iniciándose la fase de maduración durante las que las piezas están colgadas. Se dejan colgadas el tiempo necesario, donde ellas adquieren las propias características suyas que tienen de aroma, sabor y lo que sigue. Luego pasaríamos a hablar un poco de la historia, donde el cerdo ibérico se origina como consecuencia del cruce entre el Sus scofra ferus con el Sus scofra mediterráneos. Históricamente aparece recogido en el Fur de Montañez la existencia de dehesas dedicadas exclusivamente a la producción de bellotas. Las primeras informaciones de elaboración de jamones en la zona quedó recogida por López de Vega, donde en la Sierra Famosa de Aracena se producían jamones. Y luego en el año 1879 el empresario Juan Rafael Sánchez fundó la primera industria en Jabugo, donde a principios del siglo XX el desarrollo de los jamones se aceleró debido al desarrollo de la línea ferrocarril, donde el jamón de Jabugo cogió una gran reputación gracias a sus excelentes cualidades. Con la puesta en marcha de las denominaciones de origen se decide solicitar su protección, con la denominación de origen de Huelva, jamón de Huelva, donde en septiembre del 2008 el Consejo Regulador de Jamón de Huelva y el Ayuntamiento de Jabugo presentan una solicitud para modificar el nombre de esta denominación de origen, que pase de ser una denominación de origen protegida Jamón de Huelva a denominación de origen protegida Jabugo, destacando que tanto la zona de crianza como la elaboración no han sufrido ninguna variación. Y por añadir, faltaría que Jabugo es actualmente el municipio serrano con más industrias dedicadas a la transformación del porcino ibérico. Por último, pasaríamos a su comercialización. La búsqueda del término Jabugo en Internet da un resultado de casi 500.000 de entradas nacionales e internacionales, la inmensa mayoría relacionadas con el jamón. Cabe destacar que también se podrán comercializar piezas sin pezuña, deshuesadas, fraccionadas en porciones, siempre y cuando los operadores que lleven a cabo estas prácticas tengan implantado el adecuado sistema de autocontrol, envasado y etiquetado, y que hayan aceptado y cumplan con el protocolo de verificación establecido por la entidad de gestión. En cuanto a su búsqueda y su precio, está entre los 58,95 euros el kilo. En cuanto
a cómo conseguir el producto, hoy en día, con las nuevas tecnologías, es muy fácil conseguir un buen jamón de bellota 100% ibérico. Aunque hay que fijarse muy bien, porque hoy en día hay muchas estafas y puede que te intenten vender algún jamón que no sea 100% ibérico como uno bueno. Y bueno, hasta aquí dejaríamos el vídeo.